Hola, hola a todos mis preciosos y preciosas. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito favorito de YouTube. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de sonrisas y buena vibra. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, el amor. Pero no cualquier tipo de amor, sino ese amor que te eriza la piel, ese amor que te hace sentir mariposas en el estómago y te roba el aliento con tan solo una mirada. Sí, vamos a analizar a fondo esa conexión mágica y electrizante entre Serkan y Özge, ese instante que lo cambió todo. Vamos a explorar la emoción a flor de piel que se respiraba en el aire. En este vídeo desentrañaremos ese momento clave, ese instante que define su relación. Analizaremos sus gestos, sus miradas, sus palabras. Intentaremos descifrar qué pensaban, qué sentían y qué los llevó a ese punto de inflexión. Prepárense porque vamos a necesitar nuestros mejores lentes de detective romántico. Antes de que nos lancemos de lleno a este análisis apasionante, permítanme recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos cargados de drama, romance y, por supuesto, mucho análisis de parejas que nos roban el corazón. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Son lo máximo. Bien, ahora sí, manos a la obra. ¿Listos para sumergirnos en el universo de Serkan y Özge? Vamos allá. Recordemos ese instante, ese momento que capturó la esencia de su conexión. Ese momento donde la vulnerabilidad se encontró con la esperanza, donde la distancia se desvaneció y la conexión se hizo tangible. No un simple instante, sino un punto álgido de una montaña rusa emocional que ya llevaba tiempo en marcha. No un mero accidente, sino el resultado inevitable de fuerzas poderosas atrayéndose y repeliéndose al mismo tiempo. Primero vamos a analizar el contexto. ¿Qué estaba pasando en sus vidas antes de ese instante mágico? Ambos estaban atravesando situaciones complicadas, ¿verdad? Serkan, con su coraza de hombre de negocios frío y calculador, luchando contra sus propios demonios internos y su miedo a mostrar sus verdaderos sentimientos. Un caparazón construido ladrillo a ladrillo, resultado de experiencias pasadas, presiones familiares y una autoexigencia implacable. Era un hombre que se había convencido a sí mismo de que el control era la clave para el éxito, y que la vulnerabilidad era una debilidad que no podía permitirse. Era un iceberg emocional, mostrando solo la punta fría y distante a la superficie, mientras ocultaba un mar de emociones turbulentas en las profundidades. Y Özge, con su espíritu libre y su corazón generoso, intentando romper las barreras que Serkan había construido a su alrededor. Un alma vibrante y optimista, llena de energía y una fe inquebrantable en la bondad inherente de las personas. Ella era el sol que intentaba derretir el hielo, la melodía que buscaba resonar en el silencio, la luz que se esforzaba por penetrar la oscuridad. Su empatía era su superpoder, su capacidad para ver más allá de las apariencias y conectar con el verdadero ser de las personas. Era una fuerza imparable, un torbellino de positividad que desafiaba la frialdad calculada de Serkan. La tensión era palpable. Se notaba en cada encuentro, en cada conversación, en cada mirada esquiva. Era como si ambos estuvieran jugando un juego peligroso, un juego donde las apuestas eran muy altas, sus corazones. Un juego de seducción y resistencia, de acercamiento y alejamiento, de confesiones veladas y silencios elocuentes. Cada interacción era una danza delicada, una coreografía de anhelos y temores, donde el más mínimo paso en falso podía romper la armonía. La química entre ellos era innegable, una energía palpable que llenaba el aire y hacía vibrar todo a su alrededor. Era una fuerza magnética que los atraía irresistiblemente, a pesar de sus intentos de resistirse. Pero entonces llegó ese momento. Ese instante donde todo cambió. ¿Qué fue lo que lo desencadenó? Quizás fue una palabra en particular, un gesto inesperado, o simplemente el cúmulo de emociones reprimidas que finalmente explotaron. Quizás fue una coincidencia fortuita, una alineación astral, o simplemente el destino jugando sus cartas. Lo que sí sabemos es que fue una chispa que encendió un fuego incontrolable, una grieta en la armadura que permitió que la luz entrara, una revelación que cambió la perspectiva de ambos para siempre. Fue un momento de conexión genuina, de honestidad brutal, de vulnerabilidad compartida que rompió las barreras que los separaban. Lo que sí sabemos es que en ese instante las máscaras cayeron.
Las fachadas se derrumbaron, las defensas se debilitaron, y los verdaderos seres que se ocultaban debajo salieron a la superficie. Serkan dejó de ser el hombre de negocios implacable para mostrar su lado más humano, vulnerable y necesitado de amor. Ozge dejó de ser la chica optimista e incansable para mostrar su propia fragilidad, sus miedos y sus dudas. Observemos sus expresiones faciales. La sorpresa en los ojos de Serkan, el temor en la mirada de Ozge, pero también la esperanza, la anticipación, el anhelo profundo. La sorpresa de verse reflejado en los ojos del otro, de descubrir una conexión inesperada, de sentir una emoción que creían imposible. El temor a ser rechazados, a ser heridos, a perder el control. Pero también la esperanza de encontrar el amor verdadero, la anticipación de un futuro juntos, el anhelo de una conexión profunda y significativa. Era como si ambos estuvieran reconociendo algo que siempre había estado ahí, latente, esperando el momento oportuno para salir a la superficie. Una verdad innegable que había permanecido oculta bajo capas de miedo e inseguridad. Analicemos sus gestos. La forma en que Serkan se acercó a Ozge, vacilante pero decidido. La manera en que Ozge se permitió ser vulnerable, dejando que Serkan viera su verdadero yo. La tensión en los músculos de Serkan, la dificultad para respirar, la mano temblorosa que se extendía hacia ella. La suavidad en la mirada de Ozge, la apertura en su postura, la sonrisa tímida que iluminaba su rostro. Cada pequeño detalle hablaba por sí solo. Un lenguaje corporal que revelaba lo que las palabras no podían expresar. Escuchemos sus palabras. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. El silencio cargado de significado, las miradas que lo decían todo, las palabras que se quedaban atrapadas en la garganta por miedo a ser rechazadas. El silencio era un idioma en sí mismo, un espacio lleno de significado donde las emociones resonaban con fuerza. Las miradas eran ventanas al alma, revelando los secretos más profundos del corazón. Las palabras eran un arma de doble filo, capaces de construir puentes o levantar muros, de expresar amor o infligir dolor. Ese instante mágico no fue perfecto. No fue un cuento de hadas. Fue real, fue humano, fue imperfecto. Y precisamente por eso fue tan poderoso. No hubo música épica de fondo, ni efectos especiales deslumbrantes, ni un guión cuidadosamente escrito. Fue un momento crudo y auténtico, lleno de imperfecciones y dudas, pero también de una belleza innegable. Fue la imperfección lo que lo hizo real, lo que lo hizo relatable, lo que lo hizo tan conmovedor. Fue un momento de verdad. Un momento donde Serkan y Ozge se mostraron tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Un momento donde se permitieron ser vulnerables y conectarse a un nivel más profundo. Un momento de honestidad radical que transformó su relación para siempre. Un momento donde el amor triunfó sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, y la conexión sobre el aislamiento. ¿Qué podemos aprender de este instante mágico? Que el amor verdadero requiere valentía. Valentía para bajar la guardia, para mostrarse tal como eres, para confiar en la otra persona, incluso cuando tienes miedo. Valentía para desafiar las convenciones, para romper las barreras, para seguir tu corazón. Valentía para amar sin reservas, para perdonar los errores, para luchar por lo que crees. Que la comunicación es fundamental. No basta con sentir, también hay que expresar. Hay que hablar, hay que escuchar, hay que compartir. Una comunicación honesta y abierta, sin secretos ni mentiras, es la base de una relación sólida y duradera. Es importante expresar tus sentimientos, tus necesidades y tus expectativas, pero también escuchar atentamente a tu pareja, comprender su perspectiva y respetar sus límites. Que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Permitirse ser vulnerable te permite conectar con los demás a un nivel más profundo y construir relaciones más significativas. La vulnerabilidad es la llave que abre la puerta a la intimidad, a la confianza y al amor verdadero. Es la capacidad de mostrarte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, sin miedo al juicio o al rechazo. Que el amor no siempre es fácil. Hay obstáculos, hay desafíos, hay momentos de duda. Pero si el amor es verdadero, vale la pena luchar por él. La vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza, de éxito y de fracaso. En una relación, es importante apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, celebrar los éxitos juntos y superar los obstáculos con paciencia y perseverancia.
Ese instante mágico entre Serkan y Ozge nos enseña que el amor es posible, incluso en los lugares más inesperados. Nos muestra que el amor puede transformar, puede sanar, puede dar sentido a nuestras vidas. Nos recuerda que el amor es un viaje, no un destino, y que el camino puede ser difícil, pero siempre vale la pena. ¿Pero qué pasó después de ese instante mágico? ¿Cómo cambió su relación? ¿Qué desafíos tuvieron que superar? Su relación no fue un camino de rosas, por supuesto. Tuvieron que enfrentarse a sus propios miedos, a sus propias inseguridades, a las presiones externas. El pasado de Serkan lo perseguía, sus demonios internos amenazaban con consumirlo, y su incapacidad para confiar plenamente en los demás ponía a prueba la paciencia de Ozge. Los celos, los malentendidos, las interferencias de terceros y las expectativas sociales también jugaron un papel importante en sus conflictos. Pero a pesar de todo, lograron construir un amor sólido y duradero. A través de la comunicación, la comprensión y el compromiso mutuo, lograron superar los obstáculos y fortalecer su vínculo. Aprendieron a perdonar, a confiar y a amarse incondicionalmente. ¿Cómo lo hicieron? Siendo honestos el uno con el otro. Comunicándose abiertamente. Apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Celebrando los éxitos juntos. Practicando la empatía, la paciencia y la compasión. Y sobre todo eligiéndose el uno al otro cada día. El amor es una elección, no un sentimiento. Es una decisión consciente de amar y comprometerse con otra persona, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es una promesa de estar presente, de apoyar y de amar a tu pareja incondicionalmente en las buenas y en las malas. Su historia nos inspira a creer en el amor, a luchar por él, a no rendirnos ante las dificultades. Nos recuerda que el amor es un regalo precioso que hay que cuidar y valorar. Que vale la pena invertir tiempo y energía en construir una relación sólida y duradera. Que el amor verdadero puede transformar nuestras vidas y hacernos mejores personas. Y ahora, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este instante mágico entre Serkan y Ozge. En resumen, hemos visto cómo ese momento clave, ese instante donde la emoción estaba a flor de piel, fue un punto de inflexión en su relación. Hemos analizado sus gestos, sus miradas, sus palabras. Hemos descubierto qué pensaban, qué sentían y qué los llevó a ese punto de inflexión. Hemos aprendido que el amor verdadero requiere valentía, comunicación y vulnerabilidad. Y que a pesar de los desafíos, vale la pena luchar por él. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Qué otros momentos de la relación de Serkan y Ozge les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios abajo o los leo todos. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Serkan y Ozge, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les encante. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor está en el aire.